Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, ¿sí? Una vez más, agradecidos, Señor, de estar juntos como iglesia. Notamos que algunos no han podido estar viajando, otros enfermos. Tu gracia también sea para con ellos. Gracias por las cosas que cantamos. Enséñanos, oh Dios, a depender de ti, que es algo que nos cuesta horrores y que encontramos recursos en cualquier lugar, o aún nuestra propia autosuficiencia, el hombre, la literatura, la ciencia, y a veces como último recurso recurrir a ti, oh Dios. Ayúdanos a depender de ti siempre, en todo momento, bajo toda circunstancia también. Gracias por la Biblia, ahora abierta aquí en este lugar. Qué tremendo privilegio tenemos. Otros seguramente desearían lo mismo y lo padecen, pero nosotros, conforme a tu providencia, abrimos la Escritura y la queremos exponer, reconociendo su inspiración, que posee vida en sí mismo y nos puede a nosotros animar, avivar y conceder, generar fe también en los que aún no te conocen a ti, para que puedan confiar en el Salvador y así ser salvos, escapar del lazo del diablo, la tremenda condición en la que se encuentran, y como tú prometes, ahora mismo ser trasladado al reino de tu Hijo, estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. Tremendo lo que tenemos en ti, oh Dios. Señor, te pedimos que tú nos bendigas en esta hora y tu Espíritu pueda utilizar la Escritura y aplicarla en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si en algún momento te pusiste a pensar lo difícil que debe ser iglesia en esos países donde hay tremenda persecución, ¿no? Imagínate tener que reunirte a escondidas porque no podés tener un edificio público de adoración. No podés ir a comprarte una Biblia porque está prohibida. No, bajo ningún punto de vista la vas a tener. No podés tener una remera que diga Jesucristo es el Señor. Nada de eso. Y un montón de limitaciones más. Sería horrible vivir así, pero hay hermanos que viven así. Como por ejemplo sucede en Corea del Norte. El ministerio Puertas Abiertas, que se encarga de auxiliar y ayudar a creyentes perseguidos de todo el mundo, dice con respecto a Corea del Norte: ser descubierto como cristiano en Corea del Norte es una sentencia de muerte. Los cristianos son enviados a campos de trabajo forzado como presos políticos, donde se enfrentan a una vida de torturas y trabajo duro a la que pocos sobreviven o son asesinados en el acto. El mismo destino les espera a sus familiares. Se cree que hay decenas de miles de cristianos encarcelados en campos de trabajo forzados en el país. Fin de la cita, ¿no? Tremendo. Bueno, en menores escalas, en otros países hay cosas semejantes, pero en menores escalas también lo padecen en China. A lo mejor tienen cierta libertad, pero como que estás obligado a que en tu edificio de alguna manera tenga que exhibir los eslóganes comunistas, ¿no? Tener una bandera o la cara bueno, ya saben, del dictador, ¿no? Aunque ese tipo de persecuciones no impide que la iglesia crezca, porque la iglesia en China ha crecido un montón. Comparándola con años atrás, hoy hay un montón de creyentes ahí en China. Por eso digo que es muy duro ser cristiano en esas condiciones. Pero a la vez observo como que esos hermanos tienen una ventaja, si se puede llamar
ventaja, ¿no? Y es que difícilmente tengas entre tus filas a un creyente con una fe superficial, ¿no? Es medio raro, que es un tibio, porque ¿de qué te sirve sufrir persecución hasta el punto de ser encarcelado o morir por algo que solamente es una pantalla en tu vida y no una realidad en tu corazón, ¿no? Suena medio ilógico. O mejor dicho, ¿quién se anima a padecer por algo superficial? ¿Quién se arriesgaría? El sentido común nos dice que eso es imposible, ¿no? Vos tenés que estar convencido de que Cristo es el Salvador, la verdad, el único camino, y por Él estás dispuesto a padecer si fuera necesario, ¿no? Bueno, y por el otro lado tenés miles de iglesias, la mayoría, como la nuestra, que no son perseguidas, no sufrimos nada de persecución, podemos reunirnos con toda libertad, podemos compartir nuestra fe, podemos comprar Biblias las que queramos, cuando queramos, podemos llevar camisetas que digan Jesús es nuestro Señor y todo está bien. Sin embargo, como desventaja, en esa aparente paz y quietud, es donde por lo general el enemigo siembra cizaña. Y esta crece juntamente con el trigo. Entonces tenés una iglesia mixta. Por un lado verdaderos creyentes y por el otro lado falsos creyentes o muertos espiritualmente. ¿Y por qué digo esto? A diferencia de la iglesia de Esmirna, la iglesia de Sardis, que vamos a considerar, no está sufriendo ningún tipo de persecución. Al menos el texto no dice nada de eso. Y como dije, la quietud puede resultar un terreno fértil para sembrar religiosidad o criar sepulcros blanqueados. Y algo de eso parece estar pasando en esta iglesia. Todo está en calma, no hay persecución, el león está dormido, se pueden reunir con libertad, se pueden realizar muchas buenas obras. Todo apunta a que esta iglesia gozaba de buena reputación en la ciudad, cosa que nos llama la atención de las primeras iglesias, ya que tienen nombre de que viven. Y si vos pasás por ahí, por esa iglesia con tu familia, la primera impresión que te llevas es, wow, esta es una buena iglesia, me gustaría congregarme acá, hay actividad y hay muchas cosas. Pero, aunque tienen apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella, ¿no? O como dice un comentarista, Sardis posee la paz de los cementerios. Y eso solamente lo puede descubrir en profundidad aquel que tiene ojos como llamas de fuego, ¿no? El Señor Jesucristo, que conoce a perfección la realidad interna de su iglesia. Él va a descubrir esto. De hecho, eso es lo que vamos a estar prestando atención en este mensaje que el Señor envía a esta iglesia. Considero yo tan relevante para nuestros días, ¿sí? Sardis, una iglesia con reputación pero muerta espiritualmente. En primer lugar, como siempre, la presentación del Señor. La primera parte del versículo 1 escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Antes de explicar brevemente esta introducción, en esta oportunidad, a diferencia de las otras iglesias, sí me gustaría leer un poco, mencionar algo acerca del contexto en el cual vive la iglesia y un poco de su contexto pasado también en cuanto a lo que la ciudad ha padecido, porque creo que por lo menos lo que el Señor le dice en el versículo 3, sé vigilante, a lo mejor tiene algo que ver con lo que ellos ya han pasado en otros momentos y bueno, de alguna manera lo pueden aplicar también, ¿no? Así que voy a mencionar algo que tomé prestado del comentarista Francisco La Cueva, que creo que de los que leí él resume bastante bien esto. Dice así: Sardis o Sardes estaba situado a unos 53 kilómetros al sureste de Tiatira, hoy está en ruinas, solo queda un villorrio al lado de las ruinas, situada en un saliente del monte Molo con su acrópolis a unos, esto es importante, a unos 400 metros de la llanura. Desde ella se dominaba el valle de Hermo, por el que corre el río Pactol, apellidado Portaoro, por las pepitas de oro que arrastraban su corriente, procedentes de las minas de oro que atraviesan su subsuelo. Fue capital del reino lidio, especialmente próspera bajo el reino de Creso, 560 a.C., cuya riqueza llegó a ser proverbial, tanto que el nombre de Creso
ha llegado a ser sinónimo de sumamente rico. Fue tomada por Ciro el Grande, año 549 a.C. Sus habitantes, esto es importante, la creían inexpugnable por estar construida sobre una colina cuyos lados caían perpendicularmente sobre la llanura. Pero se olvidaron de fortificar una pequeña quebrada que Ciro aprovechó con sus buenos escaladores para tomar la ciudad por sorpresa. Eso voy a mencionar después otra vez, durante la noche. El versículo 3 parece aludir a esa sorpresa, que no fue la única. Continúo. Después de 3 siglos de oscura historia, fue tomada de nuevo por sorpresa por Antíoco el Grande, 218 a.C., a pesar de la bravura de sus habitantes. Se hizo más importante bajo el dominio de Roma, aunque la fundación de Pérgamo, bajo la fundación de Roma, aunque la fundación de Pérgamo le restó importancia. En el año 17 después de Cristo, fue destruida casi totalmente por un terremoto, una tercera sorpresa. Pero el año 27 ya estaba otra vez reconstruida gracias a la generosidad del emperador Tiberio. Agradecidos, quisieron levantar un templo en honor al emperador, pero les fue negado el permiso y el favor fue concedido a Esmirna. En cambio, se le autorizó a levantar un templo a Livia, la madre de Tiberio. Predominaba allí el culto a Ceres, para los romanos Demeter, madre de los dioses, y a Cíbeles, otro nombre de Artemisa, la diana de los efesios. De Sardis era el famoso poeta Esopo, y cuando Juan escribe el Apocalipsis, Sardis decaía rápidamente abocada a una muerte segura, a lo que parece aludir el versículo 2, comparándola con la decadencia espiritual de la iglesia. La ciudad había ganado renombre por sus industrias de lana y tintorería, lo que, unido a su riqueza en oro y a su supuesta inexpugnabilidad, hizo que sus habitantes fueran famosos por su arrogancia y su libertinaje. Fin de la cita. Bueno, con este contexto que en algún momento voy a mencionar otra vez, yo quiero entrar al mensaje que el Señor envía a esta iglesia. Lo primero, como siempre, es su presentación. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Obviamente hay, como en el libro de Apocalipsis, mucho simbolismo, ¿no? Con respecto a lo primero, los 7 espíritus de Dios, parece estar aludiendo, muchos están de acuerdo, en lo que es la plenitud del Espíritu Santo. De hecho, al comienzo del libro en Apocalipsis 4, se vuelve a mencionar, o ya se había mencionado, diciendo que los 7 espíritus están delante de su trono. Algunos consideran que puede ser esto también una referencia a Isaías capítulo 11, verso 2, porque allí se menciona justamente el número 7 también, pero está hablando del Mesías, dice que sobre él reposará espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. 7, ¿no? La plenitud del Espíritu Santo. Muchos dicen que 7 es el número de la perfección en la Escritura, la plenitud, bueno, y la mención de esto justamente tiene que ver por el contexto de la iglesia. Una iglesia que está muerta según el propio Señor Jesucristo, y el único capaz de reavivarla, revitalizarla otra vez, es el Espíritu Santo, ¿no? Generando un avivamiento en medio de ellos. Y así como posee la plenitud del Espíritu, también la plenitud de la iglesia. Por eso dice las 7 estrellas, que según capítulo 1, verso 20 de este libro, es una referencia a los mensajeros de la iglesia, pastores, ancianos, portavoces, para comunicar el mensaje del Señor a la iglesia. Bueno, en resumen, el Señor, por medio de su Espíritu Santo, conoce en profundidad la condición de esta iglesia, porque ésta le pertenece. Él sabe cómo está la iglesia, sabe que no hay un buen síntoma, no están bien las cosas en esta iglesia, y justamente Él les advierte que las consecuencias pueden ser aún peores si no hacen algo, ¿verdad? Tremendo. En segundo lugar, la amonestación del Señor a la iglesia. La segunda parte del versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La segunda parte del versículo 2. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estos son los dos aspectos negativos
de la iglesia. Ahora, hay algo, no sé si lo habrán notado ustedes comparando a las otras iglesias, que percibimos inmediatamente, comenzamos a leer, ¿no? A diferencia de las otras, el Señor se saltea la parte del elogio y va directamente a la amonestación. Va a haber un elogio más adelante, lo vamos a tratar, pero lo urgente es tratar con la condición de la iglesia. De hecho, los que saben dicen que en el texto griego la expresión dice esto, que está al final de nuestras traducciones o por la mitad. Bueno, originalmente se encuentra al comienzo de la frase. Y eso nos estaría indicando el interés de destacarlo en relación a cuánto sigue, ¿no? Es decir, los lectores deben prestar mucha atención a cuánto sigue, porque el Señor dice esto. Ahora, es muy llamativo lo que el Señor dice a la iglesia. O mejor dicho, la condición de la iglesia es muy llamativa. ¿Una iglesia muerta? ¿Cómo se explica eso? ¿O existen iglesias muertas? Hay algunas que directamente no son iglesias, obviamente, ¿no? No está el Espíritu de Dios, no hay nada. Pero hay otras que a lo mejor nosotros juzgamos y decimos, esta no es una iglesia, pero es iglesia. La condición de esta iglesia es de muerte espiritual. Ahora, tenemos que entender primeramente que se está hablando no de gente incrédula que coparon la parada y desplazaron a los santos y por eso la muerte. Yo he leído otros comentaristas, por lo menos el pastor MacArthur considera que hay mucha gente que no son creyentes ahí y por eso se los trata de muertos. No me parece eso, me parece que sí son creyentes, solamente que por no vigilar se encuentran en una condición espiritual deplorable, a la que cualquiera de nosotros podríamos llegar también si no tomamos las medidas, ¿no? Permitieron la influencia del mundo, no tuvieron en cuenta lo que el Señor dice, pero por cuanto son creyentes, todavía hay oportunidad de que la cosa cambie. Por eso es que el Señor sale al encuentro de la iglesia. Ahora, con respecto a que tienes nombre de que vives, es una referencia a la reputación de la iglesia. La NBI traduce, tienes fama de estar vivo. La iglesia es semejante a la ciudad. Está activa, es próspera, están haciendo muchas cosas, marchando con sus quehaceres, pero la realidad interna, esa que conoce el Señor, nos dice que la iglesia está languideciendo, a punto de perder todo el vigor que en algún momento supo tener. Un comentarista dice, no debemos de tener la impresión de que Sardis era como un difunto, con el edificio destruido, los miembros dispersos y un pastor listo para renunciar. No, era una iglesia ocupada, con reuniones cada noche, los comités abundan, todo en movimiento, promoción y publicidad, con algo sucediendo en todo tiempo. Tenía una reputación de estar viva, bien despierta, siempre preocupada. Fin de la cita, pero muerta, según el Señor. Ahora, ¿no creen que esa puede ser la razón por la que la iglesia no sufre persecución? ¿Qué necesidad tiene Satanás de perseguir a esta iglesia si está muerta? ¿No? Él ya los había amordazado, entretenido, no hay necesidad de estar yendo con la espada a tratar de matar a alguno de los miembros, apresar al pastor, nada por el estilo. Por eso, cuando hay calma en la iglesia, hay que estar muy atentos también. ¿Nadie está murmurando a la iglesia? Qué extraño. ¿Nadie tratando de derrocar a los pastores? ¿Nadie está generando conflicto? Esa aparente calma puede ser peligrosa, porque según la Escritura, Satanás no es un león dormido, es un león muy activo, siempre buscando a quien devorar. La iglesia de Cristo, hermanos, siempre ha padecido, de adentro, de afuera, y en su persecución fue que explotó ese diamante. Los mejores momentos de la iglesia fue la persecución, donde se alcanzó a todo un imperio con el evangelio también. Pero en la quietud, como en época de Constantino, siglo IV, cuando la religión cristiana fue la oficial, fue el peor momento de la iglesia. Y ahí vino su declive. Ahora bien, nos interesa saber, ¿no?, ¿cómo se llega a esta condición de iglesia muerta? Porque este estado no viene de un día para otro. Tuvieron que haber síntomas, ¿verdad? Hasta que finalmente el Señor dice, están muertos. Bueno, cuando vivís de la gloria pasada. Por ejemplo,
como si la espiritualidad de los primeros creyentes se pasara automáticamente de generación en generación. Se cree que esta iglesia es la segunda generación. Si se está escribiendo en el año 90, ya por lo menos ha pasado, ¿no?, otra generación atrás, donde la iglesia fue fervorosa, vigorosa. Esta es la segunda generación y habrán creído, bueno, seguimos con el mismo contexto de la iglesia gloriosa y nada que ver. No se puede pasar la espiritualidad a otra generación. O cuando sos tolerante con el pecado, cuando permitís que las cosas del mundo comiencen a infiltrarse, cuando ponés tu confianza en lo externo, en los logros, el edificio y no el Señor. ¿Recuerdan a los israelitas en épocas de Jeremías? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, decían 7:4. La confianza plena en que si el templo está, nosotros estamos bien, estamos protegidos y todo va a estar bien. Pero no había arrepentimiento, no había fe en el Señor, estaban mal con Dios. Hay que tener cuidado, hermanos, con la apariencia, ¿no? De hecho, hay algunas personas que a la hora de buscar iglesias buscan la que mejor apariencia tenga, ¿no? Ya sea externa, pero sobre todo en las actividades. Que haya actividad para mis niños, que haya actividad para mis adolescentes, así ellos pueden estar entretenidos y la cosa va todo bien. Buscan mucho movimiento. Hay que buscar iglesias espirituales, ¿verdad? Que se persiga la gloria de Dios, en el cual los creyentes rijan su vida con los estándares bíblicos. Esas son las iglesias que hay que buscar, porque ahí afuera hay muchas que tienen nombre de que viven, pero están muertas. Vos entrás y escuchás gritos, saltos, supuestas personas que se sanan, demonios que salen, predicadores ungidos, pero no hay vida. O en el otro extremo, silencio, supuestamente reverente. Solo se cantan himnos porque son muy espirituales. Se sigue al pie de la letra las confesiones que tienen la misma autoridad que la Biblia. Y todo es formalismo religioso. Es pura letra sin el espíritu. Viven de apariencia. Tienen una reputación delante de los hombres, pero el que tiene los 7 espíritus de Dios sabe que están muertos. Lo sabe. El otro aspecto negativo de esta iglesia que el Señor recalca es: no he hallado tus obras perfectas delante de mí. En Sardis obras hay, y hay muchas, no las vamos a negar. El Señor dice: yo conozco tus obras. Acá vuelve a mencionar otra vez las obras. Los creyentes hacen, y hacen bastante. Seguramente están ocupados atendiendo a los pobres, a las viudas. Alguien está arreglando el mobiliario del edificio. La gente está ofrendando, las almas están llegando, las guitarras están sonando y supongo que alguien está predicando. Las tradiciones se están respetando, la liturgia está. Y acá aplicamos una frase muy trillada. No importa la cantidad, importa la calidad. En Sardis hay mucha cantidad, pero no hay calidad en lo que hacen. ¿Recuerdan ustedes cómo debían ser las víctimas que se ofrecían como sacrificio en la época del templo? Sin defecto. Nada tenías que encontrar. Perfecto. No podías presentar delante del Señor cualquier cosa, porque así te iba a ir. A 2 muchachos en cierta oportunidad se les dio por ofrecer algo que el Señor no mandó y así terminaron. De hecho, esa fue una de las cosas que el Señor reprochó a los sacerdotes en días del profeta Malaquías. En el capítulo 1, versos 6 al 8, dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. No eran obras perfectas. Seguían haciéndolo de siempre en el templo, pero no de la manera que el Señor había establecido. O como en días del profeta Amós, el pueblo se apartó del Señor. No hacían lo recto, pero los sacrificios seguían. La música en el templo seguía. Las obras estaban. Entonces arremete el profeta: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias
de tus instrumentos. 5:23. Volviendo a la iglesia de Sardis, las obras no le faltan, pero no son perfectas delante del Señor. Son cualquier cosa, menos ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, como el sacrificio de Cristo, según Efesios 5. Algunos entienden por la referencia a obras que no son perfectas, como que estos hermanos estaban constantemente empezando algo y nunca lo terminaban. Puede ser, pero me inclino más que el reproche viene porque la iglesia quería mantener la reputación delante de los hombres haciendo y haciendo. Se conformaban con eso, pero descuidaban lo fundamental, hacer las obras como para el Señor y en el poder del Espíritu Santo. Son las que Dios tiene en cuenta. Y a veces también nosotros, hermanos, pensamos que podemos hacer así nomás las cosas que son para el Señor, o seguirlas haciendo por tradición. Siempre se hizo así y sigamos haciéndolo así. Músicos que no ensayan, predicadores que no estudian, no se preparan, los que limpian con desgano, quejas, los que ayudan para ser vistos, los que reparten folletos para cumplir. Total, es para el Señor, hacerlo como quieras y como puedas. Qué equivocados estamos, ¿no? Esas obras no son perfectas para Dios, no son perfectas. No alcanzan la norma divina. Él quiere que le amemos de todo corazón y que si vamos a servirle en algo también sea de todo corazón. Si no, ni lo hagas mejor. Con delicadeza, con alabanza, con pasión, dando lo mejor que tenemos para su gloria. El profesor Pérez Millo cita al doctor Campbell y dice: la esencia del culto de adoración es que, aunque empieza en la iglesia, alcanza el cielo. Si los himnos son simplemente una expresión musical de sentimiento placentero, en ellos no hay adoración. Pero si son alas en las que nuestros espíritus hallan su camino al lugar santísimo, entonces el himno es perfecto delante de Dios. Si la oración que pronunciamos es una compilación de frases dichas para el cumplimiento de un deber, no es oración. Pero si la oración, expresando un sentimiento de necesidad, halla su camino por encima de las nieblas y misterios de la vida hacia el trono, es perfecta delante de Dios. Si nuestras ofrendas son concedidas para cumplir un deber, son rechazadas en el cielo. Pero si expresan un sacrificio y afecto, aunque la cantidad sea pequeña según la aritmética de los hombres, son consideradas de gran valor en aquel templo donde los dones son valorados según los dadores. Fin de la cita. Daniel dijo al rey Belsasar, al rey de los caldeos: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. 5:27. Si se pesaran en una balanza nuestras obras, ¿qué inclinación tendría? ¿Perfectas delante de Dios o abominables por su mediocridad? Yo conozco tus obras, dijo el Señor. Esa puede ser la condición de una iglesia en general, o la de algunos miembros, ¿verdad? Uno puede estar bien camufladito entre los creyentes, participando, cantando, dando, sirviendo, pero la realidad de su corazón es la de muerte espiritual. Uno puede estar haciendo mucho, siempre activo, pero sus obras no son perfectas delante del Señor. Por eso importa mucho la motivación con la que haces las cosas que haces, ¿no? Si son perfectas, si son para el Señor, entonces, adelante. En tercer lugar, la exhortación o el consejo a la iglesia. La segunda parte del versículo 2 y la primera parte del versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Y versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiente. Eso es la exhortación o el consejo a la iglesia. Ahora, ¿no les resulta un poco extraño que a una iglesia que está muerta, según el propio Señor, se lo mande a vigilar? ¿Y cómo pueden vigilar si están muertos? ¿No? Bueno, la idea parece ser que más que muerta, la iglesia está moribunda. O como dijo alguien, no se trata de muerte en el sentido de perdición, sino de falta de poder espiritual. Y justamente su declive
Vino por no vigilar. Dejaron que los enemigos entren, se amoldaron al sistema del mundo, se confiaron, se conformaron a este siglo, y aquí lo tienes, languideciendo espiritualmente. Como mencioné al principio, históricamente la ciudad de Sardis cayó 2 veces, y en las 2 oportunidades de la misma manera, por sorpresa, ¿no? Por no ser vigilantes, ya que ellos estaban confiados en que por su ubicación allí arriba sería imposible de que algún enemigo se atreva a tomar la ciudad, porque al lado tenés rocas y tenés precipicios. ¿Quién la va a tomar? Sin embargo, los enemigos se avivaron y pusieron algunos escaladores profesionales y ahí está, tomaron la ciudad. Se dice que si por lo menos un niño estuviera ahí vigilando, nadie iba a poder tomar la ciudad, pero como se confiaron y nadie estuvo vigilando, ahí están las consecuencias. Por eso se cree que cuando el Señor les dice, sé vigilante, de alguna manera le está recordando su pasado de derrota militar que tuvo la ciudad, ¿no? Y en la iglesia del Señor pasa lo mismo, hermanos. Por no vigilar, por no estar atentos ante el pecado, las acechanzas del diablo, la falsa doctrina y ser permisivos, luego se sufren las grandes caídas. Las derrotas vienen por no vigilar. En los hogares pasa lo mismo. En las familias pasa lo mismo. Los padres que no vigilan a sus hijos pequeños, luego terminan sufriendo las consecuencias. No saben lo que ven, con quién hablan, cómo piensan, a qué se exponen, con quién se juntan. Luego entró la filosofía del mundo y le echamos la culpa a la iglesia. Fue tu responsabilidad por no vigilar y ser permisivo. Como si no tuviéramos un enemigo que se puede filtrar. Por favor. En la primera de cambio que te descuidas, ya está. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Había algo todavía en la iglesia como que estaba medio tambaleando, pero no terminó de caer del todo. Esas obras había que fortalecer. Como si al Señor le dijeran, fortalezcan la oración, fortalezcan la predicación, aquellos medios de gracia que pueden revitalizar nuevamente a la iglesia. Y continúa, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Esto me encanta porque no le dijo el Señor a la iglesia, ustedes necesitan algo nuevo, una revelación fresca del cielo, o conocer todos los eventos futuros por venir y así se van a acomodar nuevamente como fueran en un principio, ¿no? Por el contrario, recuerden el evangelio que recibieron, mediten en el sacrificio expiatorio de Cristo, en las enseñanzas de los apóstoles y guarden los mandamientos del Señor, porque recordar sin tener la disposición de hacer, mucho no va a cambiar el asunto, ¿verdad? Hermanos, los grandes cambios en la vida y la iglesia se producen obedeciendo lo que el Señor ya dijo. Los avivamientos que ha experimentado la iglesia a lo largo de su historia vinieron por volverse a la Biblia. Es nada nuevo. Era solamente acatar lo que la Escritura dice y eso fue suficiente. Y eso es lo que necesitaba esta iglesia. Todavía hay esperanza de que fueran lo que en el pasado fueron, pero era necesario acordarse de lo que habían recibido, oído y guardarlo. Y por último, esto no podía faltar, tenían que arrepentirse. Para que nadie diga que el enemigo lo engañó, para que no comiencen a victimizarse, ay, ¿por qué no suceden estas cosas? No, la responsabilidad es toda tuya. Cada uno es responsable de su estado espiritual. La iglesia es responsable, por eso el Señor le dice, arrepiéntete. Cambiar esa manera de pensar, de vivir, de las apariencias, de la reputación y volver a lo verdadero. Tiene que hacer algo duro y es reconocer que están muertos. Cambiar su manera de pensar, reconocer que sus obras son vacías y volverse al Señor. Muchos creyentes necesitan arrepentirse hoy. Esto se le dice a una iglesia creyente. Porque también hay una advertencia, noten la segunda parte del versículo 3. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Tremendo. Los habitantes de Sardis, por experiencia, saben lo que significa que te tomen por sorpresa, ¿no? Ellos ya lo saben. La advertencia del Señor va por ese lado. Si no hacen caso a lo que les digo, si no ordenan sus vidas, voy a venir sobre ustedes como un ladrón, cuando menos se lo esperan,
y traeré juicio. No es una referencia esta a la segunda venida del Señor como ladrón, sino a venir sobre ellos con juicio. Y tiene la idea de que sí, va a ser algo inmediato. Es decir, hay gracia de parte del Señor con la iglesia, ¿no? Porque les está advirtiendo, les está dando una oportunidad para que reviertan la situación. No es un juicio sin advertencia. Y ya hemos estudiado en otras oportunidades de qué manera el Señor trae juicio a su iglesia, ¿no? Ya hemos estudiado eso. Debilitamiento físico, espiritual, enfermedad, muerte también. Y en algunos casos que el candelero sea removido también. El Señor sabe cómo tratar con los suyos. Y lo mismo aplica para cada creyente en este lugar. Si seguís viviendo así, con nombre de que vives, con obras que no son perfectas, viviendo de apariencia, pronto el Señor vendrá a ti como ladrón en la noche, trayendo juicio. Por eso, que nadie se engañe en este lugar y todos tengamos en cuenta la advertencia. Ahora, es triste la condición de la iglesia de Sardis, ¿no? Es triste. Y sabemos que un poco de levadura leuda toda la masa, va a afectar a todos. Sin embargo, como suele suceder, siempre hay un remanente que no dobla rodillas ante Baal, ¿no? Siempre. En cuarto lugar, el elogio a la iglesia, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. En Pérgamo y en Tiatira había algunos malos entre los buenos creyentes. Acá es al revés. Había unos pocos buenos entre los muchos malos creyentes. Totalmente al revés. En el griego dice, tienes unos pocos nombres. Es una referencia a las personas, ¿no? Por eso sí nuestra traducción. Y estas no han manchado sus vestiduras. No se doblegaron ante el pecado. Hendrickson dice que la palabra ropas es un símbolo de su conducta espiritual y de su estilo de vida moral, como en Judas 23. No se mancharon con los pecados de adulterio e idolatría. No habían socavado el mensaje del Evangelio y se habían abstenido de cualquier compromiso. Fin de la cita. Por lo visto, bueno, acá el texto dice pocos, y eran muy pocos, no sabemos cuántos, 3, 4, 5, como mucho, puede ser, pero no lograron con su influencia frenar la decadencia espiritual de los otros creyentes. A lo mejor del otro lado de los muchos, de los muertos vivientes, estaban también los líderes, y su misma influencia los llevó a eso, y de este lado son unos pocos hermanos. Por eso el arrastre masivo. Pero el Señor conocía a estos pocos y sabía de su integridad y promete que andarán con Él. Qué manera hermosa de alentar a alguien, ¿no? Vas a andar conmigo. ¿Sí? Él no es lo que quería Pablo, solamente estar con el Señor. Y eso alienta a cualquiera, ¿no? Ahora debemos entender esto de andar conmigo. No como que el resto de creyentes que están mal no entrarán al cielo o el Señor los va a discriminar, ¿no? Sino más bien está hablando de comunión aquí y en el futuro. De alguna manera está alentando a estos creyentes a que perseveren, así como se encuentran en la iglesia, porque pronto van a estar con el Señor, y también está advirtiendo al resto. Y la dignidad que estos poseen, obviamente no es una dignidad propia, sino por haber sido justificados por la fe, y bueno, que la justicia de Cristo te fue imputada, por eso es que nosotros somos dignos, ¿no? Pero pensando en esto vemos como aplicación que es posible guardarse en santidad para el Señor aunque el resto de los creyentes vivan vidas mediocres. Si bien todos tenemos influencia, positiva o negativa, pero nadie puede decir, no, yo soy así porque los otros hermanos eran así conmigo, no me orientaron hacia lo mejor. Acá tenemos un remanente que no se volvieron inmorales, no se apartaron del Señor y estaban fuertes, no fueron idólatras ni tibios, no vivían de apariencia, persiguieron la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y cómo es posible eso entonces? Se puede, mis queridos hermanos. Se puede. Eso nadie tiene que estar echando la culpa a otro. No, es mi hijo, es culpa de aquel. Y, bueno, no velaron sobre su vida espiritual. No es así, mis queridos hermanos. No es así.
Y hay tremenda recompensa para esto. Andarán conmigo. Vale la pena, hermanos, como Enoc, caminar con Dios, ¿no? No digo que vas a ser traspuesto, pero vas a alcanzar lo mismo, estar con el Señor. Y en quinto lugar, para finalizar, la promesa a la iglesia, verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tenemos una triple promesa para estos creyentes que vencen. La primera es vestiduras blancas. Tratemos de entender el simbolismo, ¿no? Muchas veces en las Escrituras se habla de que aquello que mancha nuestras vestiduras, ¿qué es? El pecado, ¿no? El pecado nos mancha. De hecho, Cristo se entregó por la iglesia, según Efesios 5, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En la eternidad, hermanos, no padeceremos de eso que tanto padecemos hoy, de la influencia del pecado que está en nosotros, ¿no? Que mora en nosotros. Y qué hermoso va a ser eso. Ya no habrá exhortaciones para que nos apartemos de las contaminaciones de este mundo. Caminaremos en perfecta santidad con vestiduras blancas, no manchadas por el pecado. No recuerdo el epitafio de quién fue, pero mandó a escribir: adiós pecado. Tremendo, ¿no? La segunda promesa es: y no borraré su nombre del libro de la Biblia, de la vida. Algunas personas toman estas palabras para argumentar como que la salvación puede llegar a perderse, porque dice: acá está, pueden borrar tu nombre del libro de la vida. No sé de dónde sacaron eso, porque el texto no dice esto, ¿no? Esto no es una amenaza de que si vos no haces esto te van a borrar. Esto es una promesa de que el Señor no va a borrar tu nombre del libro de la vida, de que sos salvo y lo vas a hacer siempre. Esto es algo que nos da certeza. El Señor no tiene un borrador en la mano para borrar nuestras manos. No hay que tergiversar la Biblia. Y es hermosa la promesa, que aquel que una vez nos ha salvado, Él se ocupará de guardarnos así hasta el fin. La tercera promesa es: y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es una promesa muy parecida a la que el Señor dijo a sus discípulos en Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Para nosotros confesar al Señor es básicamente identificarnos con Él, ¿verdad? Eso es una manera de confesarle. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, nuestra propia vida le pertenece. Queremos darlo a conocer a los pecadores. Él es objeto de nuestra adoración. Ahora, en los tribunales del cielo, Jesús nos dará a conocer a nosotros como su propiedad. Él nos presentará delante de su Padre y delante de los ángeles. ¡Qué hermoso! Hebreos 2 dice que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Imaginen esa presentación, ¿no? Los imponentes querubines así, nosotros entrando como unos campeones, ¿no? ¿Qué momento más glorioso será cuando se consuma nuestra redención? Bueno, tremenda la condición de la iglesia, ¿no? Tremenda. Pero qué bueno es el Señor de advertirles para que se aviven y se vuelvan a Él. La gran pregunta es, como nos hemos hecho con las otras iglesias a las que se les advirtió, ¿se habrán arrepentido estos creyentes después de esta advertencia severa de parte del Señor? No lo sabemos, pero hay un pequeño indicio que podría decirnos que sí. Varias décadas después, en el siglo II, se habla, alrededor del año 180 aproximadamente, se habla sobre un obispo, escritor y filósofo llamado Melitón de Sardis, que fue muy influyente entre los creyentes. A lo mejor la iglesia se arrepintió en ese momento, ¿no? Y el Señor no removió su candelero. Así que hay esperanza. Pero lo importante, queridos hermanos, es cómo responderemos nosotros. Porque nuestra condición
puede ser semejante a la de estos individuos de la iglesia de Sardis, si nada ha cambiado, nada nuevo debajo del sol. Hay miles de iglesias muertas hoy en día. Hay miles de creyentes moribundos, superficiales, que viven de las apariencias, se muestran espirituales, fieles, fervorosos y están muertos. No hay frutos espirituales. No lo voy a decir. Pero aún hay esperanza de que si eres uno de ellos, avives tu vida, ¿no? Hay esperanza. Volviendo al Señor en arrepentimiento y fe, acordándote todo lo que has recibido, oído y guardarlo. Porque si no lo haces, te sorprenderá el ladrón viniendo sobre ti de noche y trayendo disciplina. Algunos lo toman muy en broma esto. Algunos lo toman muy en broma. Pero no debería ser así. Porque el Señor siempre que habló, habló en serio. Nunca habló en broma, ¿no? Bueno, es el mensaje que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos.